Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte e Historia de la Arquitectura, y les comparto arquitectura egipcia, tumbas y templos. Siempre esta imagen muy evocadora de Egipto, del actual El Cairo, las mezquitas, la máscara de Tutankamón. Sí, pero Egipto tiene una historia muy larga. El arte egipcio es una conjunción entre tradición, armonía, sensibilidad, magia y religión para captar las fuerzas de la naturaleza marcada por un profundo amor a la vida. Egipto es el templo del mundo eterno, así lo define. El arte egipcio va del 3000 a.C. hasta el primero a.C., concretamente el año 31 a.C., cuando Roma se anexa a gran parte del mundo conocido de antaño y lo convierte en provincia, el Fayum. Y en ese historial tan largo hay cronologías que varían. Podemos, diría, más o menos tener esta cronología de base, que sería el Imperio Antiguo, el Imperio Medio, el Imperio Nuevo, el periodo etíope, el periodo saíta, Alejandro Magno y la conquista romana. Sí, el periodo antiguo es el que corresponde a las pirámides. El periodo medio es un periodo que no se tiene muchos registros. Dice que Egipto pasó una etapa muy difícil, hasta hambruna también. Y el periodo nuevo se relaciona más con las tumbas, con el famoso Ramsés II, con Tutankamón. Así que hay una distancia muy larga entre el periodo antiguo y el imperio nuevo. Y ya desde épocas pasadas es que se miraban las pirámides con esa perplejidad de no saber cómo se habían realmente hecho, inclusive en el mundo egipcio antiguo. Por eso distingamos concretamente que tenemos periodos diferentes dentro de un mismo país, ¿no? Dentro de un mismo territorio, ven, Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo. Vamos a tratar de ceñirnos al Imperio Antiguo y al Imperio Nuevo, donde están las famosas pirámides en el Antiguo y en el Imperio Nuevo las tumbas, donde va a haber mucha información a través de la pintura. Se mantuvo prácticamente aislado Egipto por las razones geográficas que lo condicionan. Y cuando Heródoto, el padre de la historia, aquel griego famoso, visita Egipto, lo llama el Don del Nilo. Sí, evidentemente que Egipto es un territorio, un país, una civilización que está basada justamente en el fluir milenario de ese río, el río más largo del mundo. Y deja su limo, ese limo que estamos viendo ahí en las imágenes, que parecería como que contaminación, no, ese limo es el que hace crecer las cosechas. Y dos periodos, junio y octubre, es cuando el Nilo se elevaba y dejaba después su simiente fértil. Y Egipto, su nombre antiguo en egipcio era Kemet, que significaba tierra negra. Así que condicionaba mucho la geografía al espíritu egipcio, el aislamiento que ahora vamos a ver, que lo mantuvo durante 3000 años prácticamente estático, sacando algunos periodos, como el periodo amárnico, donde el arte egipcio sufrió, vieron vaivenes. ¿Cuáles son? Antes de entrar a la arquitectura, veamos el contexto, porque en Egipto todo se relaciona de una manera muy intrincada. El arte egipcio se condiciona por ciertos factores que le dan sentido. El medio físico, los condicionantes naturales, una civilización agraria y fluvial, el sistema político, el faraón, el sistema social, esclavitud y servidumbre, y las creencias religiosas, politeístas y la vida de ultratumba, que vamos a tratar de visitar a través de las tumbas. La escritura jeroglífica, aunque ellos también tenían escritura demótica, la cursiva, la jeroglífica era la más hierática, por decirlo así, y distintas manifestaciones que da el arte egipcio, la arquitectura, entre funeraria, la tumba, y la religiosa, el templo. Y las artes plásticas, la escultura, la estatuaria real, la estatuaria cortesana, el relieve y la pintura. Que sí, la pintura está muy entroncada con la arquitectura funeraria. El medio físico y las condicionantes naturales nos dice que condiciona la arquitectura por abundancia de piedra. Distinto a lo que va a pasar en Oriente Próximo, donde casi todo va a ser de barro o de arcilla, ¿no? Y aquí la piedra abunda. Caliza, granito, alabastro, basaltos, fácilmente transportable a través del Nilo. Eso de fácilmente es relativo, pesan mucho, pero evidentemente sí, se hizo el transporte porque los monumentos están. Ausencia de madera, sí, por supuesto, porque no tienen árboles más allá de las palmeras y las palmeras datileras
se conservan para alimento, el único árbol, diríamos, autóctono de la región, y aparte porque la palmera, los estípites de palmera se astillan, no son muy buenos para la construcción. La poca abundancia de especies vegetales se relaciona, vieron, con el territorio, pero sí tenemos papiruloto que va a condicionar la arquitectura, sí, y algunos de oasis en el desierto arábico y líbico, donde están las palmeras. Por ello, en los edificios abundan las columnas, recuerdo los bosquecillos que crecían en las orillas del Nilo, antaño. También el tema ecológico es un tema del pasado, ¿no? El tema de la devastación, por supuesto. Las civilizaciones siempre avanzan sobre la naturaleza. Egipto es un país horizontal, ¿no? No tiene abruptas montañas, muy llano, pero sí tiene terrazas acantiladas que encuadran el Nilo. El aislamiento geográfico que confiere al arte egipcio una suerte de continuismo en los elementos artísticos fundamentales, contrasta frente a la diversidad de otras civilizaciones próximas como son la Mesopotamia o las civilizaciones del Mediterráneo. Hoy tenemos una vista aérea, satelital, diríamos, más que aérea, de la región y se puede ver el Nilo ahí fluyendo, y por eso Heródoto estuvo muy acertado al decir que Egipto era el don del Nilo, ¿no? Sigue siendo también, es un país hoy agrario también, se condiciona también el agro, el cultivo para su subsistencia, a su vez el turismo, por supuesto, en estos tiempos, no en los tiempos de antaño, tan aislados, con los pocos sistemas de comunicación y de transporte que había, por supuesto, les facilitaba ese aislamiento y esa cuestión estática en toda su forma de vida y pensar. Imagínense que es un caso único Egipto, 3000 años de civilización casi intactos, sin cambios. Ustedes dirán, bueno, sí, China y otros pueblos longevos y antiguos, sí, pero tuvieron cambios. Egipto no, es un caso único en la historia de la humanidad, hasta ahora conocido. Los condicionantes políticos en el antiguo Egipto era una teocracia, sí, como muchas otras civilizaciones. El faraón, ¿no? El faraón, considerado hijo de Ra, el dios Sol, era venerado como un dios viviente. Era la persona jefe, ¿no? A la cual se desarrollaba toda la producción artística, a la que estaba dirigida en su fin más alto, ¿no? Y estuvieron repartidos en 30 dinastías o familias reinantes, sucediéndose desde el inicio de la historia, hacia el 3100 a.C., hasta la llegada de los griegos en el 332, y la palabra faraón tiene que ver que residían un espléndido palacio, o pera, es decir, casa grande, y de ese modo se le llamaba faraón. El poder de Faraón tiene que ver con jefe de gobierno, jefe del ejército, jefe religioso, señor de las dos tierras, del Alto y el Bajo. Los partidarios se unen, había reinados antes del 3000, y un rey vence a otro y unifica los dos reinos. Por eso es todo doble en Egipto, la figura del doble es constante. También como jefe religioso, como dios rey, ¿sí? Como dios viviente, como gobernante se le igualaba al dios real Horus, a veces se le consideraba como Ra, dios del sol, y después de su muerte se identificaba con Osiris, dios de los muertos. Y la reina, un faraón podía tener varias esposas, pero solamente una era la que reinaba junto a él. Así la reina recibía el nombre de gran esposa. A veces se casaba con sus propias hermanas, los faraones, ¿no? Para fortalecer su acceso al trono, imitando a los dioses, que igualmente se casaban entre hermanos en la mitología egipcia. La sucesión de los faraones venía generalmente de padres a hijos. La religión egipcia, sí, eran politeístas, como había comentado antes. Algunos de sus dioses estaban representados por figuras humanas con cabeza de animal debido a su origen del mundo natural. Los principales divinidades eran Amon-Ra, Horus, Osiris, dios de los muertos, Ra, dios supremo, Isis y Anubis, Anubis, bueno, el dios del embalsamamiento. Adoraban también animales sagrados como el buey Apis o el escarabajo, y existió una poderosa casta de sacerdotes surgida al amparo de los templos de las grandes ciudades, Memphis, Hermópolis y Heliópolis. Ahí tienen las imágenes de los dioses. A veces son figuras, diríamos, animales antropomorfos,
antropomorfizadas, convertidas en parte en humano, a veces zoomorfizadas, como figura animal también, ¿no? Y la vida de ultratumba. Los egipcios, esto es fundamental por este tema del doble, vieron a través de la reunificación de los reinos, doble flor nacional, doble color nacional, rojo y blanco, loto y papiro, y Alto y Bajo Egipto, y todo doble. Los egipcios creían en la vida de ultratumba. Al morir el alma se presentaba ante Osiris para ser juzgada y pasaba al juicio, volvía a unirse al cuerpo para vivir eternamente. Por ello embalsamaban el cadáver y lo convertían en momia para que no se corrompiera. La momificación consistía en quitar las vísceras del cuerpo, embalsamarlo con unos aceites y lo liaban con unas vendas. Una vez que se había momificado el cuerpo, se depositaba en la tumba acompañado de objetos personales y de ofrendas, e incluso se colocaba una estatua del difunto por si el cuerpo se estropeaba. Siempre el doble, recuerden. La tumba era considerada la morada eterna de los muertos. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el proceso de momificación. Si bien este video, esta clase, tiene que ver con la arquitectura, pero es fundamental porque el tema mortuorio es fundamental en la arquitectura egipcia antigua. La escritura egipcia, que también se relaciona con la arquitectura, bueno, recordemos la piedra Rosetta, que fue descubierta gracias a un oficial de Napoleón. En 1799 se descubrió una gran estela. Estela es como parecía un obelisco, pero en algunos pueblos es más como un mojón. ¿Vieron el caso de las estelas mesopotámicas? Y estela, sí, estela, como la estela que deja un cometa, por eso la forma que se le dice a la piedra, ¿no? Y en esa estela de basalto negro, al lado de la ciudad de Rosetta, en Rashid, Egipto, en el Valle del Nilo, eh, esa piedra que están viendo arriba a la derecha fue expedida al Cairo a sabios franceses. En 1922, el arqueólogo francés Jean-François Champollion acabó de descifrar la escritura. La piedra Rosetta data del 195 a.C. Lo curioso es que Champollion era un políglota, un genio dotado total. Se dicen que a los 5 años ya sabía hablar varios idiomas, entre ellos el arameo, y lo llevó iba con Napoleón, una persona joven en ese momento, este traductor tan famoso. Y ven ahí la piedra de Rosetta, que lo usaron, tengo entendido según la anécdota, que lo usaron unos soldados de Napoleón para usarlo de mesa eventual en una comida improvisada ahí de campamento. Y alguien se dio cuenta que estaba escrita del otro lado y llamaron inmediatamente a este señor para que seguramente se iba a interesar en el descubrimiento. Con una palabra que se repetía en los 3 idiomas, porque había escritura jeroglífica, escritura demótica egipcia y griega. La egipcia no se sabía traducir todavía, pero Champollion sabía griego, antiguo. Entonces, a través de esa palabra en un cartucho, que era el nombre de un faraón, Ptolomeo, se repetía en 3 partes y ahí se dio cuenta que podía traducirla. Bueno, un genio, tardó un tiempito, pero la tradujo. Y así se develó el idioma antiguo egipcio, que por supuesto hoy en día se habla el árabe en egipcio, en el Egipto actual, ¿no? Es un pueblo musulmán. Y bueno, recién les comenté una palabra, ¿no? Kemet, tierra negra. Así sonaría un poco el egipcio antiguo. El arte egipcio, por supuesto, está condicionado por este tema de lo doble y también por la ubicación geográfica, como les había comentado. Fíjense en este mapa, la zona verde, el Valle del Nilo, y que proviene de unas fuentes que en aquellos tiempos no se conocieron hasta el siglo XIX, de ahí que se llamó el lago Victoria, pero ese lago que están viendo ahí, después al final de la clase vamos a ver por qué, es el lago Nasser, no es el lago Victoria, donde nace el Nilo, no. El lago Nasser en realidad es artificial, es un embalse que se hizo en los 60 y que condicionó totalmente que el Nilo dejara de fluctuar, estropeando todo su ciclo, ¿no? Cuando no, la humanidad metiendo mano en la naturaleza y estropeando un poco los ciclos que condicionaron a Egipto por miles de años, ¿no? Qué cosa increíble. Y fíjense la distribución de los asentamientos arqueológicos que vamos a ir viendo en los diferentes monumentos, ¿no? Y cómo es en realidad, la parte fértil es la que condiciona la civilización en la antigüedad y hoy también, ¿no? Y fíjense el desierto cómo avanza y del lado izquierdo de la imagen y del lado derecho toda la parte de los farallones donde obtenían la piedra. Y el aislamiento, por eso el aislamiento que tenía Egipto que lo mantenía, vieron, libre de invasiones
por lo menos tan periódicas como la tuvo la zona de Oriente, ¿no? La zona de Mesopotamia, asiática, Asia Menor, Siria, en aquellos tiempos. La arquitectura egipcia, sus características generales son los materiales, piedra, de sillería aparejada, grandes sillares de piedra, no mampuestos como ladrillos, si bien usaban ladrillos para viviendas comunes, eran grandes sillares de piedra. Elementos que sustentaban, ¿no? Muros y columnas, con diferentes tipologías que vamos a ver, en talud los muros, inclinados por el tema de la arena, ¿no? Del suelo que tiene Egipto. Los elementos sostenidos son dinteles, sí, es un pueblo que trabaja el dintel. No es que no conocieron el arco o la bóveda, le ignoraron, muy poco, casi nada hay de eso. No así, si pensamos en Asiria, sí trabajó muchísimo la bóveda, pero ellos no. Trabajan el dintel un poco porque la piedra te condiciona para eso, ¿no? Los sistemas constructivos, volúmenes geométricos, sistemas adintelados, y esas serían las características generales. Y las tipologías arquitectónicas serían la tumba, que ahora vamos a ver, las mastabas, las pirámides, los hipogeos, en esa secuencia histórica, y la religiosa, ¿no? El tema de los templos, que se va a desarrollar extensamente, como los conocemos actualmente a través de sus restos arqueológicos, en el Nuevo Imperio, no en el Antiguo Imperio. El antiguo es el de las pirámides, el nuevo el de los templos y de los hipogeos, como la famosa tumba de Tutankamón. Siempre hablamos de un colosalismo arquitectónico. Y dando un repaso así rápido, porque vuelvo a repetir, esta clase tiene que ver con la arquitectura, pero en Egipto todo se relaciona. La escultura egipcia, sus características generales, por lo menos en el arte es así: escultura funeraria, escultura religiosa, escultura cortesana, que solían estar en sepulcros, en templos, con simbología política, ¿no? En cuanto hablamos del faraón, y las tipologías de la escultura, que eso, bueno, en la tipología de la escultura tiene que ver con qué fines se les dan: estatuaria real y estatuaria cortesana, con ciertos convencionalismos que seguramente conocen, ¿no? La bidimensionalidad, el avance de una pierna, la rigidez y el hieratismo, los colores convencionales, la mujer más clara, el hombre más oscuro, en color rojizo, la mujer más en ocre. Y los materiales pueden ser tanto durísimos, de acuerdo al rango social, es decir, hay una cuestión de exaltar la clase social a través de mayor dureza en el material, hasta los más blandos, ¿no? Y las técnicas, sí, las que usa la escultura universal: bulto redondo, relieve, y el escultor, que es el que mantiene vivo ese poder vivificador de la imagen, ¿eh? Interesante eso. También, bueno, va a haber un periodo, como estamos viendo acá en el gráfico, donde aparece el periodo amárnico, ese periodo del famoso rey, perdón, faraón, Amenofis IV, también llamado Akenatón, que hace que la religión egipcia eh, se radicalmente deje de adorar a los dioses y adore un solo dios, o más bien a una fuerza divina, como fue el disco solar, ¿no? Y una suerte de monoteísmo. Y ahí aparece el famoso busto de Nefertiti, que hoy en día está en el Museo de Berlín y que es realmente de una frescura, de una belleza increíble. Y si bien los cánones siguen, como que el hieratismo, la mirada hierática, las convenciones, pero se nota un arte diferente al arte más tradicional, que se mantiene durante casi todo su desarrollo, ¿no? Los convencionalismos formales sería una concepción intelectual de la realidad. Existe la ley de frontalidad. Cada obra es fruto de la visión desde 4 puntos de vista: planos, perpendiculares, frontal, dorsal y dos laterales, que deben ensamblarse. El eje vertical de una figura es la línea de intersección de los planos cruzados en ángulo recto. Un eje de simetría desde la coronilla, frente, nariz, barbilla, esternón, hasta los propios genitales, ¿no? Y hay un canon, ¿no? De puños, así como los griegos van a trabajar las cabezas, que es mucho más real, porque cuántas cabezas nos entran en el cuerpo, y eso es lo que nos pasa a los humanos, ¿no? Ellos trabajan los puños. Ahí vemos al faraón Miquerinos y su esposa, dividido la convención de esta ley de 18 puños en 2 puños la zona de la cabeza, vieron 10 puños la zona desde los hombros hasta las rodillas, y 6 puños desde las rodillas hasta los tobillos, ¿no? La ley del canon es conjunto de proporciones en el arte y en la estética. La ley de 18 puños, anchura, nudillos con pulgar, desde planta del pie hasta mitad
de frente, ¿no? Son muy inexpresivas, solemnes, hay un cierto distanciamiento. Muchos creen también por cuestiones técnicas, ¿no? Obviamente que desbastar la piedra con elementos como el cobre o el bronce, o usaban el acero en el antiguo Egipto, eh, era complicado, ¿vieron? Era complicado, entonces desbastaban lo que podían y por eso las esculturas son tan rígidas. A veces hay que ver el arte por las cuestiones técnicas también. Yo recuerdo que en la facultad, cuando estudiaba, me hacían estudiar muchas teorías y muchos conceptos que hacían los grandes historiadores del arte, realmente muy maravilloso todo, pero a veces era tan simple ver que por qué una arquitectura o una escultura lleva tal o cual forma, simplemente por cuestiones técnicas, ¿no? Eh, en fin, ese es tal vez a mi juicio modesto personal, es un vicio de la historia, de los analistas de la historia del arte, de los grandes pensadores, de siempre darle un sesgo un poquito más eh, elevado y a veces simplemente se debe a una cuestión técnica. Bueno, es una cuestión personal, tómelo con pinzas, por favor. Bueno, búsqueda de perfección, de esencia, sin lo temporal, para fusionarse con el cosmos, ¿no? ¿Mm? Sentado, las figuras tienen 15 puños, de pie 18. La representación de la figura humana, bueno, ahí la tienen, ven el canon de 18 puños. Y si la comparamos, miren, porque lo que está al lado no es egipcio, sino que es una figura con características más mesopotámicas, que tiene que ver con la Mesopotamia asiática. Pero en este caso particular, ¿por qué digo eso? Porque el personaje acá, ven, tiene rasgos más particulares, tiene como hasta un poquito de vientre, ¿no? Y se dice que había muchas influencias y que inclusive los primeros escultores en Grecia fueron egipcios. Así que no es raro tal vez que reciban influencias del mundo oriental que les era contemporáneo, ¿no? Y cuando aparecen estos personajes no son personajes reales. Reales en el sentido de la realeza, reales fueron, sí, en la realeza son personajes comunes, entonces aparecen más con, si quieren, las características comunes de cualquier persona, si es más delgado, tiene más mayor volumen en el cuerpo, por ahí si tiene, como en este caso, la cara un poquito de papada, una cosa así, pero de todos modos ese avance de la pierna, ¿no? Es una norma compositiva esto del canon que regula cómo deben ser realizadas las obras, pero eso pasa en todos los artes. En el caso de Egipto es una figura humana puesta en pie, en la cual la longitud total del representado, desde el centro de la frente hasta la planta del pie, guarda una determinada proporción, exactamente la de 18 veces la medida del puño cerrado, lo que se denomina canon de los 18 puños, que solo en época ya muy tardía, a partir del siglo VII a.C., sería sustituido por otra de 21 puños que alargaba más la figura. Bueno, esto tiene que ver con la escultura. Hoy vamos a dedicarnos más a la arquitectura, pero les vuelvo a repetir, ahora van a ver, está todo relacionado, pintura, escultura, relieve. Y un listado rápido de dioses egipcios: Amón, Anubis, Anuket, Apis, Atón, Atum, no Atún, sino Atum, y Bastet, Keb, Hapi, Ator, Horus, Imhotep, Isis. Aclaro que Imhotep va a aparecer también como un arquitecto acá. Era un nombre bastante difundido en el Egipto antiguo, ¿no? Inclusive en películas actuales, contemporáneas, como La Momia 1, 2 y 3, no sé cuántas hay películas de esas, aparece mucho el nombre de Imhotep. Lo mismo que el nombre de Nefertiti o de Isis. Egipto, marco geográfico nuevamente, recordemos esta geografía tan particular que lo aísla, el Nilo, el río más largo del mundo, así como el 6.000 kilómetros prácticamente de largo. En sí, todo Egipto estaba sujeto al Nilo, ¿no? El don del Nilo, le decía Heródoto. Es el río más largo, así como el Amazonas es el más caudaloso, el Río de la Plata el más ancho, ¿no? El más musical el río Danubio, el más místico el río Ganges. Bueno, cada río no solamente tienen su característica, sino en la antigüedad tenían sus dioses también, eran dioses los ríos. Bueno, nace en el lago Victoria,
adivinen por qué se llamará así, ¿no? Bueno, fue descubierto en la época de la reina Victoria. En África desemboca en el Mediterráneo, se desborda una vez al año, inundando y fertilizando el valle. Eso pasaba antes, en junio y octubre, cuando el río se regulaba solo. Después que viene la represa, que después vamos a ir viendo, ahí la regula la humanidad al río, ¿no? Dividido en dos zonas, el Bajo Egipto Delta, llano y pantanoso, y el Alto Egipto o el Valle. En junio y octubre se daba la inundación, después venía la siembra, y de febrero a junio la recolección. Bueno, ahí tenemos un mapa más de los que tienen que ver con la cuestión topográfica, donde se ve las zonas más elevadas, como esos que usábamos cuando éramos pequeños en la escuela, ¿no? Y aprendíamos geografía. Fíjense el valle en verde, y toda la parte más marrón, la parte del desierto y la parte de la zona más rocosa, ¿no? Y la distribución a lo largo de todo este trayecto, y a lo largo de las centurias, de los grandes monumentos que todavía hoy quedan. Cabe aclarar que las tres grandes pirámides que vamos a ver, las más conocidas, están en el Cairo. El Cairo no existía en la época del Egipto antiguo, no, es una ciudad de otros tiempos, ¿no? Fundada en épocas más contemporáneas. Si vamos a relacionar lo que es el Egipto antiguo, ¿no? Y en nuestra era, vamos a decirlo mejor. Y ahí se ven los principales sitios arqueológicos predinásticos del 4500 al 3200, porque existen. ¿Cómo se llamó el rey que unificó los dos reinos? Narmer o Menes, así se llamaba, y unificó los dos venciendo, por supuesto, a su rival, el otro rey. Hay una paleta, la paleta de Narmer, donde se ve esa imagen, una paleta de cosméticos. Hoy me voy a dedicar más a la arquitectura, en otro momento veremos otros elementos del arte egipcio para poder completar. Y fíjense dónde están ubicados estos asentamientos predinásticos que por ahí se nos escapan al conocimiento general. Siempre pensamos en las pirámides, en las famosas tres pirámides, porque pirámides hay muchas en Egipto, por supuesto, no son solamente esas tres. Y ven cómo se va desarrollando a lo largo de todo el trayecto del río. Acá se ve un mapa un poquito más colorido, con topografía y aparte con mapa más así para mostrar los asentamientos, ¿no? Que vamos a ir visitando. Miren, la parte de la planicie o necrópolis también. Necrópolis es Ciudad de los Muertos, cementerio, y son siempre planicies rodeadas por ahí de alguna escarpado, pero en realidad son siempre planicies. Y famosas son el Gizeh o Gizeh, que está en el Cairo actualmente, Saqqara, donde está la única pirámide escalonada, Dashur, Meidum, que tiene pirámides más romboidales, ven, Amarna, y dice Amarna, se las voy a señalar acá con un lápiz, porque tiene que ver con este faraón hereje, como se le llama, Amenofis IV o Akenatón servidor de Atón, que creyó que había que descreer de todos los dioses para creer en uno solo, una fuerza divina, Amarna, ¿ven? Que quedó abandonada esa ciudad, es muy interesante la historia de Amarna. Miren, el faraón era intocable, era impensable matarlo, bueno, pero a este faraón no se sabe bien cuál fue su destino, parece que lo sacaron de, de circulación, por decirlo así rápido y pronto, como decimos acá en mi país. Eh, Hubo como un golpe de Estado, por decirlo así. Es impensable eso, pero pasó. ¿Y cómo se sabe eso? Porque Amarna quedó abandonada de golpe y hay un relato, una vez leí en un libro de arqueología muy interesante que decía que hasta había huesos de caballo dentro de los establos, que en el apuro de irse se olvidaron de sacarlos. Miren qué dato tan triste y aleccionador, ¿no? Bueno, Amarna, Abidos, Denderá, el Valle de los Reyes, que esto ya corresponde a la época del Nuevo Imperio. Bueno, ¿y quién no conoce los nombres de Karnak y Luxor, no? Sí, los templos de la época de Ramsés. Bueno, en fin, muy interesante hacer un recorrido por todo esta geografía que suponemos que si se pudieran, como se visita hoy en día, es muy, muy extenso, ¿no? Para hacer en un solo viaje.
La arquitectura egipcia se da más importancia a la casa de los muertos que a la casa de los vivos. Es una arquitectura para la eternidad. Entonces diríamos que cada época, cada arte tiene una característica. Así como hoy en día hablamos de arquitectura corporativa en nuestro siglo XXI, en la época del siglo XVII, arquitectura palaciega para la monarquía absoluta, el caso de Luis XIV con Versalles, o en la Iglesia católica. También tenemos otras épocas que se caracterizan por otro tipo de arquitectura. En el caso de Egipto, la arquitectura funeraria y la arquitectura religiosa. Y ahí están los dos, diríamos, los dos imperios, entre medio, el medio que no comporta hasta ahora ningún hallazgo importante. Está la época funeraria, donde se destacan las pirámides, las más importantes, en este caso una imagen de la pirámide tiene todavía el revestimiento, ¿vieron? La pirámide de Kefren, y el otro lado un templo, un templo de los que vamos a ir estudiando, un templo del nuevo imperio, ¿no? Hay muchas pirámides en Egipto, no hay tres nada más, hay casi 80. Algunas son muy pequeñas y es importante ver que la pirámide egipcia contaba el tema de la orientación, la preparación del terreno, los materiales seleccionados, el transporte de esos materiales, casi siempre venía de la otra orilla, y la construcción y las cámaras funerarias, que son las que condicionan todo el armado de estas pirámides. Bueno, ahí tienen una infografía, es una infografía, donde se vieron todas las pirámides juntas, o un grupo de pirámides más pequeñas, que algunas son tan pequeñas que no se podría creer que son egipcias, pero sí, y esto ocurre en el antiguo imperio. Vuelvo a repetir que la gente del nuevo imperio miraba estas construcciones con la misma perplejidad que las miramos nosotros hoy en día, ¿no? Se preguntarían tal vez cómo las hicieron, porque ahora vamos a ir hablando de las mismas, ¿no? De las pirámides. Muy bien, linda imagen esta. Pero, ¿por qué no empezamos por la época antigua, el imperio antiguo? Calculen aproximadamente, para orientarlos, 2300 antes de Cristo aproximadamente. 3000 a 2600 a.C. Dije 2300 porque un poco está ubicado en las grandes pirámides. Yo no voy a entrar acá, a mí me encanta todo eso, pero no voy a entrar en el tema del misterio esotérico de las pirámides, de civilizaciones pasadas, porque excede la historia del arte. A mí me encanta, pero algo voy a mencionar, pero no me corresponde hablar de eso. Tienen mucho material en YouTube para averiguarlo, pero me voy a remitir solamente a que son contenedores funerarios, así como te lo dicen en los estudios universitarios. No entran en decir, bueno, la pirámide tiene poderes y todo lo demás, es un contenedor funerario. Bien, igual vamos a indagar un poquito. Esto es historia del arte, historia de la arquitectura, y no se mete con esos temas, pero, ¿vieron? Siempre llama la atención. Mastaba, pirámide escalonada, pirámide de caras lisas, hipogeo. Esa es la secuencia que sigue la evolución de las tumbas desde el antiguo imperio hasta el nuevo, saltando el imperio medio que no queja registro, hasta que alguna vez encontremos algunos registros, porque la historia del arte estudia lo que queda, o los registros que quedan. Si no están, no se puede saber. Y un día aparecen y cambia toda la secuencia. Bueno, Mastaba, miren, Mastaba es una construcción prismática con paredes en inclinación, en talud, por el tema del terreno, con una cámara funeraria subterránea. Es como una bóveda, como las que llamamos bóvedas de cementerio actuales, donde a medida que van falleciendo los diferentes integrantes de la familia, van ocupando cada uno su lugar, ¿no? Bueno, se volvía a abrir, cosa que las pirámides y los hipogeos no, supuestamente no, más allá de las violaciones que se hacían de las tumbas, ¿no? Pero la mastaba era un lugar, una tumba donde se podía ir pensando en que tenía capacidad para poder seguir siendo ocupada, ¿no? Mastaba en el antiguo imperio. En el antiguo imperio, la pirámide escalonada. Estamos haciendo simplemente un paneo, ¿eh? Y por último, la pirámide de caras lisas. Pero cuando llegamos al nuevo imperio, vamos bajo tierra, ¿no? O bajo arena, si quiere. El hipogeo. Hipogeo, bajo tierra, es una palabra que viene del griego antiguo. Bueno, esa es la secuencia que sufre desde el imperio antiguo al nuevo.
en la evolución de la arquitectura funeraria, del 3000 a.C. al 332 a.C. Y ese es un poco lo más interesante que nos llama la atención, son las pirámides, cómo evoluciona la pirámide, desde la pirámide escalonada, que ahora vamos a ver, edificada por el célebre Imhotep, arquitecto, médico, amigo personal del rey, que se encuentra en Saqqara. Fue el prototipo de las otras pirámides egipcias. La pirámide de Meidum, se conservan restos de la estructura central, rodeado de un montículo formado por escombros de recubrimiento. Es una de las 3 pirámides construidas durante el reinado de Snefru. Pirámide romboidal o acodada, construida por el faraón de Snefru y ubicada en Dashur. Su forma romboidal se debe a un fallo de los elementos estructurales de la pirámide, que ya se acercaba a la forma piramidal de caras lisas, que es la que más conocemos. Y la pirámide roja, tercera pirámide de Egipto y la mayor de las situadas en Dashur, fue construida por el faraón también Snefru y representa la primera construcción exitosa de caras lisas, antes de la llegada de las famosas pirámides que todo el mundo conoce. Cabe decir que hay otros pueblos que hacen pirámides, y seguramente lo saben, los precolombinos. También se puede asociar la pirámide escalonada con el Sigurat mesopotámico, pero son distintas épocas, no podemos asociar la misma época, en lo precolombino maya, por ejemplo, que en la época egipcia, no se relacionan, y aparte son otros usos, ese es el tema. En Egipto se supone, como me habían dicho, me acuerdo, cuando yo cursaba en la facultad, son contenedores funerarios y más allá de que hay un misterio total, especialmente con la pirámide de Keops, de cuál es el uso en realidad de las pirámides. Bueno, nosotros acá estamos estudiando historia de arquitectura y vamos a remitirnos a eso, pero de todos modos algún comentario, como les dije, podemos hacer. La mastaba, miren, un simple dibujito, mastaba, pirámide escalonada, pirámide perfecta o de caras lisas, ¿no? Mastaba, pirámide escalonada, pirámide perfecta. Tumbas, supuestamente tumbas. Ahí se ve unos pictogramas para que vean un poco la evolución, que en definitiva la mastaba superpuesta termina en la pirámide escalonada, y ese es el nacimiento de la única pirámide escalonada que encontramos en Egipto. Algunas pirámides que parecen montículos naturales es porque se fueron disgregando con el tiempo. Eso pasa también en el caso de Mesopotamia asiática, con el tema de los sigurats, ¿no? De los famosos templos escalonados, pero ahí es otro material, son materiales caducos, es ladrillo cocido al horno y adobe cocido al sol. Y entonces con el tiempo sí, con las inundaciones que sufrían esas zonas, con el Tigris y el Éufrates, muy diferentes a cómo se manejaba el Nilo, cómo se maneja el Nilo, ¿no? El Nilo, un río amable, ¿no? Y los otros ríos son furibundos comparado. Pero el Nilo también sufrió alteraciones, por eso se dice que hubo hambrunas en el Imperio Medio. Es una de las teorías, no está comprobado, pero que hasta se registran datos de canibalismo por falta de cosechas, ¿no? Más que con el aislamiento que tenía esa gente, imagínense. Bueno, ahí tenemos una mastaba, ¿ven? Y si ustedes conocen las bóvedas de cementerios actuales, muchas bóvedas que uno ve en los cementerios eh, tienen como una cámara abajo, ¿no? Tienen la parte de arriba el acceso, puede haber ataúdes puestos a la vista a través de las puertas vidriadas que suelen tener las bóvedas de cementerio actuales, pero hay también como alguna especie de sótano. Bueno, aquí pasa lo mismo, ¿ven? Y es normal en el Egipto antiguo este tipo de cámaras funerarias subterráneas, ¿no? Fíjense el talud para poder no enterrarse en la arena, aunque y también pozos de aire y luz, que eso es un poco la construcción mediterránea lo lleva en viviendas, ¿no? Ahí. Sí, porque aparte la arena tapa todo esto, bueno, ahí se quedan restos. Para que esto se mantenga así hay que sacarle la arena cada tanto, porque afortunadamente mucho se conservó porque durante muchos siglos estuvo tapada por la arena, entonces se conservó. Pero hoy en día, debido a que Egipto es un país arqueológicamente turístico arqueológico si quieren, la gente hace también un turismo arqueológico, esto se tiene que mostrar. ¿Quién no va a ir a Egipto y no va a ver, vieron las pirámides, ¿no? O los cementerios o las necrópolis? Esta obsesión de los egipcios de construir sobre la arena,
En realidad, los gráficos que les mostré antes, faltaría que le hubiera puesto el túmulo donde se enterraba a la gente en la arena y se descubrió que se mantenía la arena tan caliente, en más de 60 grados, imagínense con una sequedad total, los cuerpos se conservaban. Y eso le llamó la atención a los egipcios antiguos. Dijo, mira vos, se conserva el cuerpo, hagamos alguna conservación forzada. Y ahí surge, vieron, la momificación, que ahora después vamos a ver algunas imágenes. Fíjense cómo es una mastaba, ¿m? Donde hay una entrada, hay una cámara sepulcral subterránea y una capilla, sí, claro, hay que llevar el rito de volver, de la apertura de la boca, de la momia, ¿no? Y volver el hálito de vida. Ellos concebían no solamente el cuerpo y el alma, como concebimos un poco las civilizaciones occidentales, judeocristiana o islámica, el hecho de que tenemos cuerpo y alma. Ellos tenían cuerpo, una suerte de alma y un hálito de vida. El Ka y el Ba. El Ka, el Ba y el cuerpo. Y el Ba tenía que entrar nuevamente una vez que el cuerpo estaba preparado para vivir la otra vida. Ahí se ve actualmente como se ve una mastaba. Ven que tiene un pozo de aire y luz, típico de construcción mediterránea, ¿no? Donde se obtiene aire, por supuesto, y luz a las diferentes secciones. Y aparte, fíjense que tiene, esto no, esto se lo ponen el servicio arqueológico actual, que coloca este tipo de cerramientos para proteger los monumentos arqueológicos. Está más decirles que por más ponían execras, decían, bueno, el que viole esta tumba recibirá todas las maldiciones. Eran sistemáticamente saqueadas por los mismos sacerdotes. Entraba por un lado todo el ajuar funerario, especialmente con el caso de los hipogeos que vienen del Nuevo Imperio, y por otro lado la saqueaban. Bueno, ya sabemos, ¿no? El tema de la corrupción, de la deshonestidad, del crimen. ¿No? El crimen siempre existió, es algo muy humano que nos condiciona y que no tiene que ver con la historia en sí, sino que siempre ha ocurrido. Bueno, y ahí se puede ver el esquema, el dibujo, ¿no? De una mastaba, la mastaba de Ti, dinastía quinta, en la planicie de Saqqara en el patio abierto o el pozo, ¿vieron? Más grande de aire y luz, todo aporticado. Porticado significa con columnas o con pilares. El pozo de la esposa, el pozo del hijo, claro, porque tiene que ver con diferentes secciones donde iban, a medida que iban falleciendo, se iban colocando en su lugar. Por suerte, gracias a miren, gracias a esto, ¿ven? Gracias a la imagen representada, pictórica, el doble, ¿no? Lo que sería el doble es que no se llevaban a la tumba a los acompañantes, que no se sacrificaba gente, como pasó en el caso de las tumbas de Ur, en Mesopotamia, ¿no? Donde sí se encontraron restos de otras personas que acompañaban, porque eran forzadas, eran asesinadas para acompañar al personaje real en su otra vida, ¿no? Acá, por suerte, es como una película esto representada con la imagen y bueno, ahí representamos todo. Al difunto iba acompañado tranquilamente porque se representaba la vida que llevaba de este lado, de esta vida, y aspiraba a tener una vida similar, pero sin enfermedades, sin contratiempos. Hasta se ven a los personajes que hacen las labores más pesadas, frescos, vieron bien ataviados, sin enfermedades, con el físico sano, ¿no? Esa es un poco la imagen que tenemos. El caso de la pintura, en el caso de las mastabas, es lo que se llama pintura parietal, distinto a lo que vamos a ver en el Nuevo Imperio, porque acá es relieve con pintura. Eso es la pintura parietal, mural, por supuesto, ¿no? Al, al temple sobre muro fabricado. En cambio, en el caso de las tumbas del Nuevo Imperio, es al temple, pero no tiene relieve, ¿comprenden? No hay como medio, un medio relieve. ¿Saben lo del relieve? En la escultura es alto relieve, bajo relieve, hasta llegar al relieve, vieron, mayor, que es más exento, ¿no? Hasta llegar a la escultura exenta, que es la escultura libre. Bueno, ahí se ven los animales que siempre están representados de manera más natural, no tan rígida, y eso indica que los pintores de aquellos tiempos, los artistas, sabían representar las cosas como eran, pero no les interesaba porque esto no era la vida terrena, era otra vida.
y no se debería representar igual. Era una simbología conceptual. Por eso Egipto representa las cosas de perfil, pero distinto a lo como lo puede representar el pueblo persa, totalmente de perfil. Acá no se ve el torso de frente porque es único, en cambio el ojo sí, tenemos dos, entonces podemos representarlo de costado, uno solo. Vieron que siempre el torso está de frente, se ve el ombligo, ¿ven? En cambio los miembros van de perfil y el rostro de perfil, ¿no? Esto es en bandas, miren, en bandas, como si fuera una película, ¿no? En bandas, registro en bandas, sin perspectiva, no hay perspectiva, no les interesa la perspectiva a los egipcios porque se supone que es un mundo idealizado, no el mundo que tratamos de representar de la vida normal, ¿no? Así que no andan con ilusión óptica para nada. Y aparte, bueno, convenciones, los hombres en un color, las mujeres en otro, la bidimensionalidad, nada de modelado en el cuerpo, ni de sombras, no, no. Y, y muy rebatido las imágenes, como por ejemplo están pescando, ven, muestran, o si muestran todo como se ve, miren lo que hay adentro. No les interesa la sensación de ilusión óptica. Es un buen registro esto, porque se ve cómo cosechaban, cómo criaban ganado. Esta está increíble, miren, hasta es anecdótica, esta parecería emotiva, ¿no? Les comento que de aquí chiquitas eran las vacas, ¿no? Los becerros, los toros. ¿Por qué razón? No, que no eran chiquitos, eran el tamaño que tenían. Lo que pasa es que con el tema de las cruzas genéticas y la explotación de los vacunos, fueron creciendo de tamaño a lo largo del tiempo y los animales acá tenían el tamaño que tenían, porque no eran sagrados, entonces se los representaba tal cual eran. Fíjense qué interesante, es muy hierático, como ausente de vida significará hierático, rígido, los personajes humanos. Y los personajes animales tienen más fluidez. Eso es lo que indica que ellos tan tranquilamente podían representar las cosas como eran, pero no les interesaba hacerlo en todos los ámbitos. Y en esta mastaba, estamos hablando de la mastaba, si nos acercamos, que estaba decorada, cosa curiosa porque las pirámides no están decoradas, en cambio las mastabas sí, hay una decoración parietal, ¿ven? La figura en relieve, a su vez, combinan un poco el relieve con la pintura, ha perdido color en muchos aspectos porque es pintura al temple y no usan el fresco ellos, ¿no? Fíjense cómo logran la superposición de los animales, no manejando la perspectiva o no interesándoles la perspectiva lineal. Fíjense acá cómo eh, los animales se destacan uno al lado de, así como en relieve, y a su vez qué buen movimiento, como la vaca ahora una vez está llamando a su ternerito, que es llevado en andas, ¿ven? En la espalda por este campesino. ¿Por qué razón? Porque las vacas, si no, no van a cruzar el vado. Ahí se mira el vado, cómo está representado la vegetación, con un grafismo conceptual increíble, una abstracción casi, ¿no? Y ahí están los... Es un truco que usaban, ¿no? Se colocaban un becerro en la espalda y la vaca seguía, la vaca nodriza y toda la demás la seguían, ¿no? Increíble, casi les diría enternecedora la imagen. ¿Mm? Que tiene mucha vida en el caso de los animales. Ahí se la ve, ven la foto desde abajo para que vean la proporción. ¿Mm? Y la vivacidad. Bueno, esto se podía relacionar a mi modesto juicio con lo que pasa con los animales en Asiria. ¿No? La leona herida, ¿le suena? Algún día, bueno, vamos a tener una clase de eso también. La leona herida y los leones en cacería y los animales asaetados por los gobernantes asirios en sus jardines particulares y cotos de caza, y ese dramatismo que se muestra frente al hieratismo también de los cazadores humanos, ¿no? Y se puede relacionar. Bueno, y continuemos con la arquitectura y vayamos a conocer la planicie de Saqqara, o Saqqara, donde está la famosa pirámide escalonada, la única que se conoce, por lo menos, así enterita, como la estamos viendo, casi entera, en el Egipto antiguo. Esta imagen donde se ve esos cielos tan diáfanos en el desierto, y ahí se la ven toda carcomida, un poquito tiene muchos, es del antiguo imperio, obviamente, y es un encargo que le hizo el rey, Soser, a su arquitecto, amigo personal y médico, Imhotep, y le dijo, tengo esta mastaba,
podemos ampliarla, imagínense el diálogo que podían tener y eh, yo me hago la idea, ¿no? Y se le ocurre a Infotec superponer mastabas. Entonces la pirámide escalonada sería como una superposición de mastabas, podría ser. Y ahí se ve nuevamente las cámaras funerarias, el acceso. En realidad las pirámides son montañas de piedra con cámaras sepulcrales. Son moles, y eso, los moles de piedra, lo que llama tanto la atención, ¿no? En una época donde, si vamos a pensar en Egipto, una civilización altísima, pero de punto de vista tecnológico, si lo pensamos así sin pensar en cosas como, bueno, que no podemos explicar, en la edad de piedra prácticamente, porque encima no trabajaban hierro en esta época, el acero es introducido por los dorios, el acero como hierro acerificado, ¿no? A través de la invasión doria en el Mediterráneo y no, en esta época ellos no tenían esos instrumentos, por eso también les cuesta devastar las piedras para las esculturas, ¿no? Y la mastaba, ven, es el punto de partida que usa el arquitecto eh, para ampliar la tumba de Soser o de Ser, como quieran llamarlo. Se encontraba a 28 metros de profundidad y superponiendo mastabas alcanzó los 60 metros. ¿Mm? Es decir, que se amplió al menos 3 veces la mastaba original que le había propuesto el faraón, perdón, ampliar. Bueno, pero hace un ratito les comenté que los egipcios no trabajaban las bóvedas y acá aparecen. Bueno, sí, son los únicos casos, vieron, de que aparece un techo curvo, abovedado. Los egipcios preferían el dintel en los complejos, porque estas pirámides venían atadas con un montón de cosas. Los templos, el templo, los graneros del templo para ofrecerles a los dioses el grano y aparte servían como depósitos para eh, épocas magras en cuanto a alimento, ¿no? Reserva, como una reserva, ¿no? Y, y aparecen abovedados. ¿Por qué razón? Porque se permite no usar columnas por dentro. La bóveda, la ventaja que tiene es que me permite mayor luz interna. Cuando hablamos de luz en arquitectura, es el espacio interior. Entonces, ahora vamos a ver que en el Egipto antiguo las columnas abundaban porque el sistema de dintelado no me permite, vieron, abrir mucho la luz o el espacio entre dos columnas, pues se me cae el dintel de arriba. Y en este caso, bueno, son abovedadas para poder tener mayor capacidad de granos, ¿no? Ahí adentro. Pero es el único caso, ¿ven? Inclusive la entrada no está curva, no usan curva, ¿no? ¿Quién va a usar más la curva? Y bueno, como les comenté hace un rato, los pueblos del Oriente Próximo, ¿no? Asiria. Ahí se ve otra imagen, ven el estado que está. Piensen que tiene miles de años y que encima durante mucho tiempo hasta pudo haber sido saqueada para obtener las piedras, el embate del viento, la arena es tremendo y sin embargo ahí está firme la pirámide. Y restos, ven, que se colocan, bueno, Egipto es un país muy arqueológico y hay todo un ministerio de arqueología en Egipto y se trata de agrupar las piedras de acuerdo a están relacionados con cada monumento eh, y de dónde se desprendieron, ¿no? En acá tenemos la otra pirámide que es más romboidal, que a veces se dan por errores constructivos que se desploman y terminan así, o esta que está casi llegando a la pirámide de caras lisas, ¿no? Esa es un poco la evolución de la pirámide que habíamos visto en los pictogramas. Y bueno, sí, llegamos a las 3 grandes pirámides que todos conocen, ¿no? Keops, Kefren y Miquerinos, acompañado por las 3 pirámides más chicas que los arqueólogos, al no saber de quién eran, pusieron las pirámides de las reinas, ¿no? Y la más alta, acá se nos presenta como la de Kefren, pero es un engaño visual porque está sobre elevación del terreno, porque la más monumental, ya lo saben seguramente, es la de Keops. ¿M? Ahora vamos a hablar de sus medidas, ¿no? Orientativas. Y la pirámide de Keops no es tanto, cuando uno piensa en qué población tendría Egipto, ¿no? ¿Qué población tendría Egipto en aquellos tiempos? No superarían, tal vez una vez había escuchado, no superarían ni el millón de habitantes en todo el territorio. Y, y acá hace falta mucha gente para trabajar esto, muchísima gente. Y solamente en la época de brazos caídos, como se solía llamar. ¿Qué son la época de brazos caídos? Cuando no se ocupaban de la cosecha, que el Nilo
levantaba crecida y esperaban que se retirara para cosechar. Es ahí donde solamente. Se dice que tardaron 20 años, 20.000 obreros, pero a la tecnología de aquellos tiempos y al ritmo y a la cantidad de gente que tenían, era imposible esto. Con respecto a la esclavitud, más allá de lo que relata la Biblia, los esclavos de Gosén, en fin, en ese relato bíblico eterno, no se sabe bien si Egipto tenía un sistema de esclavitud normalizado como otros pueblos de su tiempo. Igual, de todos modos, el comercio en el Mediterráneo y la base agraria son la base de toda la antigüedad, para todos los pueblos antiguos. Y Egipto, bueno, sí, la base agraria la tenía seguro. Y aquí ven, la pirámide que parece más alta es la de Kefren, que es la única que tiene revestimiento. La más chica es la de Miquerinos, y la de Keops es la más grande, con una superficie de 5,5 hectáreas y un volumen de 2.500.000 metros cúbicos, contra la de Kefren, que tiene 1.600.000 metros cúbicos, ¿no? Y mide mucho menos, ¿no? 146 metros de altura mide la de Keops, con 227 metros de lado. Así como la vemos ahora, que están tal vez desgastadas. Bueno, al panorama de atrás es el Cairo actual, obviamente. Hay varias teorías, porque en realidad los bloques pesaban toneladas y no trabajaban la rueda en aquellos tiempos. No tienen árboles para hacer rodillos. Eh, es muy difícil pensar cómo esta gente lo levantó. Hay muchas teorías, se han hecho simulacros, menor escala, pero seguimos sin poder responder cómo estos pueblos levantaron estos grandes monumentos que asombran. Pero ¿saben lo que más asombra? Acá tenemos algunas infografías que muestran, ¿ven? El tema de los trineos, llevando estos bloques, pero siempre piensen, ¿no? La población que tendría Egipto, los bloques, no se los puedo responder. Hay muchísimos videos y muchísimos escritos que hablan de esto, pero desde el punto de vista artístico, más decirles esto no puedo, porque me excedo de la historia de la arquitectura, pero a mí me encanta meterme a hablar de cosas que exceden, pero no me correspondería acá. Les invito a indagar cuántas respuestas hay con esto. Pero ¿saben qué? Les cuento algo mucho más interesante. Miren, ahí están los trineos, ¿no? Llevando esos bloques que pesaban toneladas, porque la pirámide tiene, vieron, un corazón de granito. Granito es pesado. Encima venían del lado de los faraones, del otro lado del Nilo, y se supone que los cementerios están del lado donde muere el sol, ¿no? El lado del oeste. El oeste es la tierra de la muerte para los egipcios. El este es la tierra de la vida, porque el sol sale por el este. Eh, Imagínense lo que era transportar los bloques, ¿no? Desbastarlos, acarrearlos. Pero lo más interesante, en especial de Keops, bueno, ahí hay una teoría, a ver cómo iban haciéndolo escalonadamente, y así todo el esfuerzo es titánico, y no da la población, e inclusive a la gente común, ¿dónde se la enterraba? Hasta el Nuevo Imperio no se democratiza la muerte, así que no tiene todo el mundo acceso a tener una tumba decente, y los metían en la arena. ¿M? Y en la arena, bueno, se momificaban naturalmente. Y hay muchos restos de los, de los obreros de las pirámides en las necrópolis. Y todos los huesos, según el estudio paleontológico médico de eso, sufrían de artrosis, claro, por el peso, y aparte comían. ¿Qué comían? Un pan duro, cerveza, la cerveza era una bebida nacional en Egipto, cebolla y esas cosas. No tenía una alimentación la gente que trabajaba así como obrera, como para tener tanta fortaleza. No así como vieron el faraón, que era un poco la imagen que muchos creen ver como que la pirámide representa. ¿Qué representa? Representa esta base piramidal social, ¿no? Esclavos abajo, campesino, comerciante, artesano, soldados profesionales, clases de funcionarios y cuerpo administrativo y escribas, clase sacerdotal y en la cúspide del faraón. También puede representar el sol que cae con sus rayos, ¿no? Ya que Egipto es un país prácticamente sin lluvias, y ese sol que cae y se abre en el cielo, ¿no? Y que entran los rayos en forma piramidal, que ese es un efecto real atmosférico que se da. Y como les decía, lo más interesante de la pirámide,
Ahí está, miren cómo es una pirámide. Es una montaña de piedra. Son los ángulos rectos. Casi ángulos rectos que tiene la pirámide de Keops. Saben que la arquitectura tiene falsa escuadra. Nuestras propias viviendas seguramente se habrán dado cuenta cuando van a empapelar o colgar una cortina que la pared no es igual de izquierda a derecha. Bueno, esa falsa escuadra que se da todavía hoy en día en las construcciones contemporáneas con toda la tecnología que tenemos, en Egipto antiguo es inconcebible pensar como una mole de este tipo, los ángulos son casi de 90 grados. Así como se los digo. Es lo más increíble de la pirámide en cuanto a rarezas, ¿no? ¿Cómo lograron esos ángulos tan perfectos? Ni hablar que usaban otro sistema de medición, que eran los codos, tenían sistemas más primitivos, calculando lo vieron con estacas y demás. Imagínense que no había ningún tipo, vieron, de teodolito moderno ni nada por el estilo, ¿no? Bien, hay muchas teorías que las pirámides, inclusive la gran pirámide de Keops, tiene restos del diluvio, considerando que el diluvio es un fenómeno geológico que ocurrió, una gran inundación terrestre, y que, ¿por qué tiene esas marcas, no? Siendo el diluvio anterior, supuestamente. Bueno, no se los puedo responder, pero sí les puedo dar la idea. Tirar la, la, la pregunta para que ustedes la indaguen. ¿No? Como hace Eric von Däniken en su libro Recuerdos del Futuro, tan famoso libro, ¿no? Bien, vamos a acercarnos un poquito para que vean esta mole de piedra. ¿Mm? Donde se ve la cámara funeraria, que utilizan la falsa bóveda, ¿sí? Para poder soportar el peso con este sistema que está medio camino entre el dintel y la bóveda, la falsa bóveda, que es triangular. Y hay cámaras funerarias, vieron que están abandonadas, hay una entrada, hay galería de ventilación, ¿sí? Hay otro tema muy interesante. Cuando Napoleón entra a la pirámide con antorchas, saben que Napoleón fue a Egipto, en el siglo XIX, dejaban las marcas en el techo. Decían, no, apaguen las antorchas porque estamos marcando toda la estructura, ¿no? Por dentro. Y decía, entonces, ¿cómo se iluminaba esto? Bueno, está la teoría de los espejos, pero cada vez que hay un cambio de dirección, el espejo pierde, la luz pierde un grado de luminosidad y dice que no se puede iluminar así. Hoy en día, vieron, sí, cuando uno va a visitar estos templos, pasan en la India también, hay unas personas que por unas monedas te, te reflejan con los espejos para iluminar, pero la teoría de los espejos está abandonada ya, ¿no? Porque no sirve. Entonces después al final van a ver algo fantástico que les voy a mostrar. Y teorías de que por ahí manejaban la luz eléctrica a través de pilas hechas en vasijas de arcilla. Increíble, ¿no? O que, bueno, viene de alguna civilización anterior, bueno, no se los puedo responder. Hay siempre un templo funerario, por supuesto, anexo, hay graneros para guardar los granos para los dioses. ¿Mm? Bueno, en definitiva es una montaña de piedra con diferentes conductos, se va haciendo desde abajo para arriba, por supuesto, como recién vimos esas infografías. ¿No? Y recuerden cómo veníamos de la Mastaba, perdón, pasando por todas las variantes intermedias hasta la pirámide de caras lisas y por último se llega a los hipogeos. Las mastabas, las pirámides y los hipogeos son los tres tipos de tumbas monumentales egipcias. Todo es monumental en Egipcio, todo sobredimensionado, a escala de los dioses, no a escala humana. Inclusive los templos más chicos también parecen monumentales. No le pasa eso a Grecia, por ejemplo, está proporcionada. Estas construcciones aparecen unidas a un conjunto de creencias religiosas referidas, como habíamos comentado, a la vida de ultratumba y a la necesidad de garantizar la conservación del cuerpo del difunto y de una imagen suya o doble, el Ka, que después interviene el Ba, que es ese hálito de vida. Y la pirámide, que para la historia de la arquitectura es una construcción funeraria concebida para que en ella repose eternamente el faraón y los objetos que permitían la vida de ultratumba. Como me contestó aquella vez la profesora, es un contenedor funerario. No me vengas con cosas esotéricas, me dijo, pero bueno. Eh, Porque yo me acuerdo que hace unos años salió un libro que se llamaba El poder enigmático de las pirámides, que venía con pirámide de cartón para armar y que mostraba, o sea, había una fiebre de eso, ¿no? De que tenía algo energético. Había gente que hasta momificaba en esa pirámide de cartón pedacitos de carne. Yo recuerdo que afilaba las, las hojitas de afeitar que usaba mi padre, ¿no? Y se afilaban de nuevo. Hay gente que cargaba las pilas desgastadas, esas pilitas, ¿vieron? De los aparatos electrónicos y creer o reventar,
pasaba, ¿eh? No duraba mucho, pero pasaba. Había que orientarla bien en la pirámide. Era una pirámide de cartón, recuerdo que venía con ese libro famoso. Y dicen que son contenedores energéticos. Y tiene que ver con la conservación de la vida también. ¿Por qué no? La pirámide tiene un gran valor simbólico. Resalta el poder del faraón. Las cuatro aristas representan los rayos de Ra y suponen un gran artificio numérico. Sí. A medida que iba disminuyendo el poder del faraón, las pirámides disminuirían en tamaño y por lo tanto en majestuosidad y colosal, ¿no? Colosalismo. Pero ojo, que tenemos un faraón, el más conocido, Ramsés II, que viene en el nuevo imperio, no en esta época, que va a ser considerado el mayor constructor de Egipto, porque es el faraón que más monumentos y construcciones templarias se encargó en su momento, ¿no? En este nuevamente el interior de la pirámide, y al igual que en las películas, vieron, de fantasía como las de Indiana Jones, hay trampas, sí, sí, se preveía trampas para quien quisiera flanquear eh, la prohibición de entrada a la pirámide, te caían piedras que cerraban recintos. Eso parece un poco de película, así les digo, de fantasía, pero no, no, está muy bien diagramado esto. Ustedes pueden creer que hubo un arqueólogo llamado Belzoni, que en el siglo XVIII era una suerte de Indiana Jones así aguerrido. Yo no sé si tal vez eh, el creador del personaje, ¿no? Que fue tanto, no Spielberg, creo que fue Lucas el creador del personaje junto con Spielberg, se imaginó a este arqueólogo tan aguerrido y se basó un poco en Belzoni, ¿no? Que dicen que entró a fuerza de dinamita. ¿Ustedes pueden creer eso? Hoy en día sería inconcebible que un arqueólogo usara semejante cosa. Y así toda la pirámide de Keops resistió. Qué poco ortodoxa la solución arqueológica de este famoso y aguerrido arqueólogo. Bueno, habían los compartimientos de descarga para poder soportar el peso en las cámaras funerarias. Y curiosamente no tiene decoración y por supuesto se encontró vacía la pirámide, ¿no? Esta por lo menos sí. Eh, Volviendo a la pirámide escalonada, ¿ven? Me olvidé de comentarles también exactamente las características técnicas. 121 por 109 de base, 60 de altura, con 330.400 metros cúbicos de volumen, contra lo que les comenté antes, 2.500.000 metros cúbicos, la pirámide de Keops. Miren qué tremendo, ¿no? Estaban pintadas, de colores rabiosos, amarillo, rojo y azul, un piramidión arriba dorado con un águila plateada. Increíble, ¿no? Pensarlas que el mundo antiguo era todo de colores, las esculturas griegas también. Nos hubiera llevado un golpe brutal ver eso, pero la vida era en colores para los antiguos. Ya lo vieron en la pintura. Bueno, esta es la pirámide de Saussure, de Cher, como quieran escribirlo. Estamos transliterando un idioma antiguo al actual. En Saqqara, que a veces las van a encontrar escritas Saqqara con la letra K. Pero las grandes pirámides de Gizeh del Imperio Antiguo, que son aproximadamente en la fecha oficial de la arqueología oficial, 2601-2515 a.C. ¿Mm? En la arqueología hereje, como le llaman, se habla hasta de 10.000 años. Es más, hay películas que hablan de 10.000 años antes y aparecen las pirámides. Bueno, les vuelvo a reiterar, eso queda en la investigación y no sabemos bien todavía. Lo que sí nos maravillamos todavía, porque en definitiva la pirámide de Keops sigue siendo todavía una de las 7 maravillas del mundo en pie. ¿Mm? Y ahí vemos la pirámide de Kefren con la esfinge de Gizeh enfrente, ¿no? Y, y es la única que tiene esfinge grande. Las esfinges sí siguieron construyéndose, pero en menor tamaño en el Nuevo Imperio, flanqueando el acceso a los templos. Acá está como guardiana, mirando, por supuesto, hacia el este, dispuesta a saltar técnicamente ante el más mínimo amenaza que quiera amenazar la paz del cementerio, ¿no? La gran esfinge de Gizeh representando al faraón, supuestamente es Kefren. El Imperio Antiguo, 2570-2544, en piedra caliza, está tallada en el lugar, ¿eh? La cabeza sí está puesta, la cabeza mide 4 metros y tiene el clásico tocado, el cleft, ¿ven? Con la nariz deprimida. Bueno, en la nariz no es que está deprimida. ¿Pueden creer que a lo largo de los siglos los nómades y la gente que andaba por ahí, los
los nómades, la gente que iba con el camello, le disparaba con las carabinas, hacía puntería. Miren qué poco respeto por los... Era el único que afloraba de la arena, porque se la tapaba, menos mal, ¿no? Se conservó bastante bien. Hay muchos estudios enigmáticos que no acepta un poco la arqueología oficial de esto, porque se han encontrado recintos exóticos, con poderes energéticos también. Hay una cierto... Una vez escuché que había una cierto censura de parte de los arqueólogos más oficialistas con respecto a hablar de estas cosas, porque ellos quieren tal vez reivindicar que eso pertenece a Egipto y no a otras civilizaciones anteriores. Entonces reivindican que toda esta magnificencia viene del pueblo egipcio tal cual en la historia convencional se sabe, ¿no? Les comento cosas que se suelen decir porque no hay respuesta a nada, ¿no? Sacando que están ahí maravillándonos y bueno, la pirámide de Keops queda como una de las 7 maravillas del mundo en pie. Y ahí se ve el plano para que vean que estaba acompañado, vieron, de templos también, ¿sí? De almacenes, de pirámides subsidiarias, de patios, de capillas, de calzadas ascendentes, de vestíbulos. Y bueno, hablando de misterios, seguramente conocen esta serie, ¿no? Stargate, hay película y serie, bueno, que habla así del misterio de las pirámides relacionados con otras civilizaciones anteriores, como que hay un pasaje hacia otra interdimensional. Son fantásticas estas películas y series, pero bueno, son de ciencia ficción, obviamente. Por ahí es verdad, por ahí no. No puedo responderles. Yo les recomendaría leer también el libro de Eric von Däniken. Yo lo llevo a clase a veces y es increíble para varios temas insólitos, desde Egipto hasta Machu Picchu o Sacsayhuamán o cualquiera otra misterio. Eric von Däniken en la década del 70 hizo una documental y, y dio mucho que hablar, ¿no? La pueden encontrar en red, por supuesto. Y bueno, esto, ¿no? Pensar que eh, no sabemos, ¿no? Que pueden hasta ser no solo contenedores funerarios, sino algún tipo de nave espacial o de nave interdimensional, porque en el caso de esta serie habla de la interdimensión, no tanto de cuestiones de otras galaxias, ni nada por el estilo. Bueno, en fin, el misterio está, especialmente con las más conocidas, con la de Keops. Bueno, volviendo a recordar la cronología, Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo y los otros periodos hasta la conquista romana, ¿qué tal si vamos ahora a ver lo que pasa en el Imperio Nuevo, ¿no? De 1570 a 715 a.C. aproximadamente? Tome con pinzas estas cosas porque los fechajes sufren variantes. Y es ahí donde, a partir de ahí, es que se hace más arquitectura funeraria subterránea. Pero la momificación existe desde la antigüedad, desde la época de las mastabas, desde que se momificaban naturalmente en la arena los cuerpos con el calor. ¿Y cómo es este proceso? Este proceso es un proceso quirúrgico avanzado. Es más, los que hacían esto eran personas muy avesadas, pero que estaban condenadas porque el que estaba en contacto con la muerte era despreciado, era un paria en la sociedad, pero se le ofrecía inclusive a los condenados a muerte si querían, como nadie quería hacer este trabajo, si querían instruirse en el taller del embalsamador, a costa de no sufrir la pena capital, ¿no? Y aceptaban, ¿no? Entonces se convertían en embalsamadores, pero eran marginados de toda la sociedad, innecesarios, por supuesto. Lo más insólito es que dependían de ellos, pero que los marginaban también. Y ganaban también mucha riqueza tenían porque hacían un trabajo muy importantísimo, insustituible, ¿no? Diríamos. Fíjense cómo el cuerpo se le hacen unas incisiones para quitarle los órganos que no iban a quedar. El único órgano que quedaba era el corazón, que era la sede de la vida afectiva para los egipcios, y se sacaba el cerebro, se lo licuaba por la nariz, por supuesto, muerto la persona, estamos hablando, ¿no? Se sacaban las vísceras se conservaban en vasos con resinas, y después se disponía a vendar con vendas y resinas, ya que las resinas así derivadas del petróleo surgen de las aguas del Nilo también, aflora un poco el petróleo, que lo usaban también para iluminación. Y después, bueno, se va haciendo todo el proceso. Miren, ahí se ve un poquito esta imagen cruenta, donde se ve como en el taller del embalsamador se va preparando el cuerpo, se lo drena,
Primero se lo sumergía en natrón, una sal, para disolver todas las partes grasas, se le quitaban todos los órganos iban a parar a los vasos canopos que llevaban a los hijos de Horus en su representación antropomórfica y se lo conservaba con resinas. Después se lo vendaba, se le colocaban ungüentos, esencias, mirra, en fin, y se lo ataviaba de acuerdo a la categoría social. Este rito funerario se democratiza, por decirlo así, en el Nuevo Imperio y toda la persona que pudiera haber juntado suficientes recursos para hacerlo se le permitía, así no fuera gente de la realeza. ¿Mm? Bueno, y también están el contenedor, que sería como lo que nosotros llamamos el cofre o el ataúd, pero a su vez está el sarcófago. Y a medida que tuvieran más rango social, tenían más cantidad de sarcófagos y ataúdes. Era como una mamushka, ¿vieron? Es decir, una dentro de la otra. Algunos solamente tenían una, otros tenían mucho. Y ahí podemos ver que esto pervive hasta la época de la invasión romana, ¿no? Esto no decae, hasta que después, bueno, con el cristianismo, en la época copta, esto se deja de... Aunque hay, sí, también este costumbre, pero no solamente humanos, también se momificaban gatos, perros, sí, y los gatos eran sagrados en el Antiguo Egipto, porque aparte salvaban a la población del hambre, porque mantenían a la raya las ratas que invadían esos silos que vimos recién con granos, y hay montones, montones, montones en los asentamientos arqueológicos de momias de gatos y de perros. Bueno, y vamos al Valle de los Reyes, donde hay hipogeo, estamos en el Nuevo Imperio. Y el hipogeo fue de a poco sustituyendo la pirámide, ¿no? Que es un conjunto de cámaras sepulcrales excavadas en la roca. El hipogeo en su interior tiene todos los mismos compartimentos que la mastaba y la pirámide, cámara mortuoria, capilla, y en muchos casos la capilla sale al exterior formando un verdadero templo, y este tipo de sepulcro se le llama hemispeo. El traslado de la capital de Memphis a Tebas, rica en acantilados, permitió que en este paraje se habilitase la triple necrópolis del Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas y el Valle de los Nobles. Necrópolis del Valle de los Reyes en Tebas, vemos en aquella imagen, los hipogeos se ubican para impedir a los saqueadores el acceso a la cámara del sarcófago y la profanación de la momia. A pesar de tantas precauciones, todas fueran asaltadas o bueno, saqueadas, con excepción de la de Tutankamón, que ahora vamos a visitar. Bueno, ahí se ve cómo es un hipogeo. Es subterráneo, no es para ir cargando como la otra, como la mastaba, no, era definitiva, supuestamente, ¿no? Y tiene varias cámaras donde se van, recuerden que hay que llevar todo a la otra vida y de acuerdo al rango se lleva el rango social y más ni hablar del faraón, se lleva todo. Y si no se lleva gente viva, ni animales vivos, ni a lo sumo un ramo de plantas, de flores, se pinta todo en las paredes. La imagen del doble, que es tan importante, ¿no? En el Egipto antiguo y que salva vidas y aparte es un arte maravilloso. Se presta a la pintura, se desarrolla mucho la pintura. Cosa curiosa, las pirámides, sacando a la de Unas, que tiene la pirámide chica del Antiguo Imperio, que tiene pintado estrellas en el techo, no están pintadas como estas, ni como las mastabas del Antiguo Imperio, ni como las tumbas del Nuevo Imperio. Esta se llama la tumba de las viñas, porque tiene en el techo pintado una vid, que se corresponde tal vez al oficio que tenía el difunto, ¿no? Cultivaba uvas, esos clásicos grafismos que llevan en colores la decoración egipcia. ¿Ven ahí? Y ahí está la famosa tumba de Tutankamón, ¿m? Imagen viviente de Amón. Se dice que fue el hijo de Akenatón, el servidor de Atón, que por eso se ligó esta tumba, ¿no? Porque fue un poco el títere de los sacerdotes para restablecer su poder. ¿Quiénes fueron los que supuestamente derrocaron a Akenatón? Y los que fueron perjudicados al no tener más el negocio de la religión, por decirlo así, de la recaudación, eh, y dijeron, ¿cómo? Desaparecieron los dioses, este faraón cree en uno solo, cree en una fuerza cósmica, y directamente se organizaron aparentemente para derrocarlo. Y es por eso que tomaron a su hijo, si es que su hijo, no se sabe, y después le proveyeron de esta tumba maravillosa que no fue saqueada. Increíble. Posiblemente ahí se confirma que eran los propios
casta sacerdotal la que primero saqueaba las tumbas, ¿no? Bueno, la cámara del tesoro, que no se sabe bien, vieron cómo entran las cosas, pero se va armando la tumba y se van poniendo. La cámara sepulcral, que tuvo muchísimos sarcófagos como cajas para preservar el cuerpo, y las diferentes cámaras y antecámaras. Ahí sí se ven, acá tienen un... Eso que ven ahí de madera lo pone el servicio arqueológico actual, ¿vieron? Para los visitantes. Y por supuesto, la muerte en Egipto es colorida, no tiene nada de triste, ¿no? Es la vida misma llevada al más allá, ¿no? Como se vería una tumba por dentro, estos hipogeos, miren cómo está ahora preparada para el visitante. Les cuento que Egipto tiene un dilema porque los visitantes también traen problemas. La respiración humana, el vapor de la respiración, el pisar constantemente hace que los monumentos se vayan deteriorando, inclusive los grandes templos. Pero Egipto vive del turismo. Imagínense cerrar el turismo arqueológico sería dramático para Egipto. Pero si esto sigue, hace estragos. Eso pasa también en otros asentamientos arqueológicos como la Acrópolis de Atenas. Bueno, ahí está la máscara más famosa de casi 12 kilos, más de 10 kilos de oro y lapislázuli casi negro, dos elementos muy comunes en la materia prima egipcia. En Egipto era más valiosa tal vez la plata que el oro, pero el oro, porque se consigue más el oro, y el oro para los egipcios es la carne centellante del dios Sol, ¿no? Qué linda, qué poético es todo en Egipto. Y aparece el símbolo del buitre, la cobra, femenino, masculino, el barbijo. Saben que hay muchos tocados. Van a ver que en las pinturas hay diferentes tocados. Este es el claft. Ahí tienen otra palabra en egipcio antiguo. Dijimos kemet, ahora decimos claft, ¿no? Que es ese tocado. Ven, acá lo ven, la máscara de Tutankamón en hoja de oro y decorada con incrustaciones de vidrio coloreado de azul, lapislázuli, piedras semipreciosas, los ojos subrayados en lapislázuli, que es una piedra semipreciosa, son también de cuarzo y obsidiana, se exhibe en la sala principal de los tesoros del faraón, del Museo del Cairo, junto a los ataúdes dorados y las joyas y amuletos hallados en su momia. La máscara que representa al faraón, tocado con el característico pañuelo Nemes ceremonial, pesa unos 11 kilos y mide 54 centímetros de altura. Acá tenemos el derecho y el revés. Es una maravilla. Tiene una mirada tan enigmática, no importa cómo uno se corra, inclusive en una fotografía, que siempre es como que la mirada es muy penetrante. Y desde el punto de vista técnico, de trabajo de joyería, es maravilloso. Mira lo que es, los encastres, una locura. Bien, y ahí está el famoso arqueólogo Howard Carter, que en la década del 20 fue miren, una década gloriosa para los descubrimientos arqueológicos. Se descubrió la tumba de Tutankamón, Hiram Bingham descubre Machu Picchu o redescubre Machu Picchu, porque Machu Picchu ya tenía antecedentes de que existía, y del otro lado, Wallace descubre las tumbas de Ur, que ya le dedicaremos un capítulo. Y, y tardó mucho, muchísimo. Y están las maldiciones ahí. Van a encontrar videos que hablan de todo lo que le pasó a la gente que intervino en este descubrimiento, inclusive terminó muy enfermo Carter. Y esta foto, miren, es para el cuadrito, como decimos acá en la Argentina. Es una foto original de Carter que muestra que casi se infarta al ver esto, porque la mayoría de las tumbas está estado violada y estos sellos que son de cuerda siempre estaban rotos. Cuando abre, presiente que cada vez va a ir descubriendo más, encuentra el sello intacto. El sello intacto después de miles de años, ¿no? Fíjense, qué maravilla. Y ahí sí, bueno, dijo, acá la tumba está entera. Y estaba entera. Tardó mucho en vaciarla porque no se pueden abrir las tumbas y sacar todo así, con mucha delicadeza. Y un poco el mecenas de todo esto fue Lord Carnarvon, que también murió, sí. Bueno, Howard Carter en la foto histórica con Lord Carnarvon, por supuesto ingleses ambos, por esos apellidos, y fotos históricas, realmente unas fotos maravillosas, muy artísticas. Y ahí se pueden ver, miren, fotos con los porteadores sacando lentamente todo el ajuar, que por supuesto quedó en el Cairo, afortunadamente. La tumba se encontró en este estado, ahí está nuevamente Lord Carnarvon y Carter, y se encontró con todo medio desordenado, hasta había una cuadriga,
un carro real, ¿no? Muebles. Yo que si yo estoy en el mueble y si me siguen en este canal con la historia del mueble, utilizo estas mismas imágenes. ¿Y por qué está desordenado? Porque cada tantos años llueve en el desierto. Entonces penetra el agua en todas las tumbas y la inundación desordena todo. Esa es la justificación, pero no estaba así. Bueno, y por supuesto los papiros con todo el texto y todo el juicio final, en fin, que nos van guiando. El papiro, que saben que proviene naturalmente del Nilo, la planta, y que de tanto usarla en algún momento se extinguió y volvió a aparecer. Increíble esto, de la parte ecológica que se ve a lo largo de la historia. Y ahí se ve lo que vimos recién en la infografía, que no se explica cómo un rey un faraón que murió muy joven, 18, 19 años, murió de alguna enfermedad, eh, no se obtuvo semejante tumba, porque por más que se hubiera saqueado la tumba, no se pueden sacar estos cofres enormes, estos sarcófagos enormes, y era como una super mamushka, ¿vieron? 3 cofres, 3 sarcófagos, vieron cajas, como para que había que preservarlo. Lo más insólito es que, miren, en el Museo del Cairo están todas las piezas, y por supuesto ahí se ve una imagen infográfica hipotética de cómo iban cargando los porteadores la tumba. Había que planearla con tiempo. Eh, Les contaba esto de la tumba, ¿no? Que, que estaba totalmente provista de maravillosas piezas hermosas. En otro momento vamos a ver un video sobre eso, junto también con las tumbas de Ur, para comparar. Y es aquí que tenemos toda una información importantísima, porque no solo de la vida cotidiana, sino también de elementos, eh, como por ejemplo, se calculó exactamente el momento de cuando lo murió, porque dejaron un ramo de retamas amarillas y se le hizo la prueba de carbono 14, esa prueba que usan para fechajes, ¿no? Vamos a ir completando con el tema del templo, ya que estamos en el Nuevo Imperio, y los templos se vuelven, vieron, los protagonistas en la arquitectura del Nuevo Imperio, donde podemos ver templos que siguen una secuencia lineal, simétrica, y que tienen que ver con monumentalidad, ¿no? Un pilón, una entrada porticada, un patio porticado, un vestíbulo, una sala hipóstila, y luego vieron la sacristía, ¿no? Esa secuencia que se repite constantemente. Estamos viendo acá, vieron la fachada y el pilón del templo de Fu, de los mejor conservados. Ven, ahí hice un poquito una infografía para que vean cómo las salas van disminuyendo en altura hacia el interior, lo que hace que también disminuya la iluminación de las salas, donde brillan los muros también policromados a la luz de las lámparas. En ese momento, bueno, les contaba de que quemaban parte del petróleo que afloraba en las costas del Nilo, ¿no? Los templos son exentos. ¿Qué significa? Porque vamos a finalizar con un templo rupestre, los que están pegados. Exento significa libre. Una escultura exenta es la que está libre, no en relieve. El edificio se ve antecedido por una avenida de Esfinge, sí, el Dromos. Dromos. ¿Les suena esa palabra? Autódromo, hipódromo. Es de griega, dromos, un acceso, que se sitúan en los laterales enmarcando el paso de las procesiones. Esta termina en un obelisco monolítico, apuntado y acabado en pirámide, un piramidión, en el que se hallan grabados textos alusivos a la devoción del santuario. El edificio en sí tiene planta rectangular, accediéndose por un largo lado corto, donde se dispone la puerta, colocado entre 2 pilonos o torres con los muros de talud. El tema del pilón, ven, ahí lo ven, que sobresale para que destaque a la distancia, así como en las pirámides, así como por ejemplo en las catedrales góticas se ven las flechas a lo largo uno va entrando a un pueblo que tenga una catedral gótica, pasa en Europa, en Francia, se ven ya las torres de la catedral, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, se perfila como una entrada monumental, que después vamos a ver también que en Persia está el Propileos y después en Roma el Arco de Triunfo y así, ¿no? El templo, junto con el hipogeo, constituye la tipología arquitectónica más representativa del Nuevo Imperio. ¿Vieron? Las pirámides ya saben que no. El templo religioso por excelencia no tiene ya una función funeraria, sino devocional, es decir, alberga la figura de un dios y sirve de receptáculo para los ritos en su honor. La religión politeísta egipcia favoreció la construcción de templos por doquier para su culto, y los templos estaban a cargo de una casta sacerdotal, y cada uno poseía tierras y siervos para un sustento económico.
¿no? Los templos son construcciones religiosas inicialmente asociadas a los conjuntos funerarios, pero a mediados del Imperio Medio empiezan a adquirir una identidad propia como lugar de culto, de reunión. Fue también a mediados del Imperio Medio, ese imperio vieron medio tan escaso en arte, empiezan a definirse las distintas partes del templo egipcio. ¿Qué les cuento? En la época antigua, en la época de las pirámides, eran de materiales caducos, por eso no queda ninguno, y que alcanza su apogeo en el Imperio Nuevo, en la dinastía 18 aproximadamente, su máxima expresión. Generalmente no eran obra de un solo faraón, sino de varios, sí, son de largo aliento. El templo es el triunfo de la arquitectura adintelada en piedra, pudiéndose calificar de megalítica por el tamaño de las piezas y colosal por la desproporción que existe entre la forma arquitectónica y la función que se le asigna. Y bueno, ahí se puede ver el templo de Ramsés II, que es enorme, aproximadamente figura del año 1279 a 1202 a.C., y su sala hipóstila, vamos a ir viendo las partes. La hipóstila, que es del griego, viene de eso, columnada, sí. Estaban condenados a colocar una columna cada tanto, porque el sistema de las losas arriba no permitía que se abrieran, pues ya se caían las losas por el sistema del lintel. Bueno, ahí se puede ver el esquema del templo egipcio, que arranca del pilón, continúa con una sala y Petra, una sala hipóstila o columnada, hipóstila es columnada, la sala de la barca y la sala del dios. Sí, en realidad se llegaba a una suerte de Santa Santorum, es decir, una palabra en latín, donde se guardaba como una capilla donde se guardaba la estatua del dios, ¿no? Y se sacaba en procesión para que el pueblo la viera, porque el pueblo llegaba hasta la avenida, hasta el Dromos, y entraban en el templo las diferentes categorías sociales, y el faraón y su séquito más próximo, de más alto rango, llegaban recién a poder abrir el Santa Santorum y sacar la escultura y sacarla en procesión para que lo viera el pueblo, ¿no? Así que vamos a ir acercándonos para ir viendo, y es muy lineal y simétrico. Si tenés el pilón, entras a un patio porticado. Siempre que escuchen la palabra porticado significa columnado, también llamada, vieron, sala hípetra. Después está la sala hipóstila con columnas. En este caso es más chica, pero la del templo de Ramsés casi tiene 100 columnas. Y la sala de la barca. Claro, porque había una suerte de barca. Saben que la momia se llevaba en una barca Nilo hacia su destino, hacia el oeste, ¿no? Y acá también se sabe en procesión la escultura, la estatua de esa barca. Fíjense cómo va bajando los techos para permitir, vieron, en esas diferencias, ir llegando a una cuestión más íntima, ¿no? Y aparte aprovechan para que haya rajas de diferencia de entrada de luz. Si bien la pared acá no es portante, porque como va depositándose todo el peso de las losas en los diferentes soportes aislados, que son las columnas, cuando llega a los muros no es tan grueso. Eso no pasa cuando usamos bóvedas. El caso de Asiria, que los palacios sí tienen brutos muros, por el hecho de tener, vieron que descargar el peso de las bóvedas, pero acá no, porque se va descargando en cada columna, como soporte aislado. Entonces las paredes son de cerramiento, ¿no? Y bueno, y por supuesto está la parte final, donde está la sacristía, con toda la cuestión del culto, ¿no? Y los obeliscos, que ya los conocen, bueno, yo vivo en Buenos Aires y tenemos un obelisco, pero no pertenece a Egipto antiguo, es un obelisco de la década del 30, hecho por el famoso arquitecto Previch acá en Argentina, y que corresponde a una suerte de mojón de kilómetro, vieron, inicial, pero aunque el kilómetro cero no está ahí, en la Ciudad de Buenos Aires, sino que está más del lado del Congreso, si no me equivoco. Y es como también un símbolo fálico, ¿no? Un símbolo fálico. Y ahí ven el Dromos, avenida, con efigies más chicas, porque la efigie pervive como elemento escultórico, pero no del tamaño del antiguo imperio. Y aparece, ven, la entrada al pilón, que es inclinado con ese talud, que tenía a su vez, vieron, lesenas o hendiduras para reforzar el muro. Se rebajaba un poco, miren, se rebajaba un poco acá para evitar el peso sobre el dintel. Ahí ven, fíjense, se rebaja ahí un poco el peso del muro, ahí, para que no se quiebre el dintel. Y también de esta manera, así inclinada en talud, evita que se desplace con respecto a la base de los cimientos, en fin. ¿Ven? Bueno, y ahí sí hay una sala hipóstila con mayor cantidad de columnas. ¿Mm? Bueno, ahí se ve una linda pintura donde podemos ver
cómo se perfilan. Y si hay que ampliar el templo, bueno, seguís para atrás, seguís repitiendo, pilón, patio porticado, sala hipóstila. Inclusive hay templos más chicos que se les insertan de manera perpendicular y también siguen la misma secuencia, exactamente. Por supuesto, acá los vemos casi en ruina ya, aunque está bastante conservado. Esto es una pintura por ahí de las que pintaban en el siglo XIX. Y y estaban todos pintados a colores, obviamente, con relieves, ¿sí? Se ven en las películas también de Hollywood estas representaciones, ¿no? Con troneras para poner antorchas con fuego, iluminar de noche, y todas estas molduras que ven arriba también en un clima de tan poca nube y tan poco contraste, mucho sol, se generan bien sombras, ¿no? Sombras. Bueno, ahí también, estos son pinturas académicas del siglo XIX. Hubo muchos pintores que se dedicaron al mundo egipcio, entre ellos Sir Lawrence Almatadema, y se puede ver aquí cómo transportaban unas esfinges, el obelisco, y muchas películas de Hollywood, como Los Diez Mandamientos, muestran muy bien hecho el montaje de un obelisco, ¿no? Empleo, por supuesto, de piedra labrada. Antiguamente los templos eran de materiales caducos, de troncos de palmera, de paja, de ladrillos, pero no, estos son de piedra, ¿no? Están perfectamente aparejados, unidos a secos, sin argamasa, muros extraordinariamente gruesos y en talud, ¿m? Muros con pilastras adosadas para refuerzo. Arquitectura aquí trabada, sinónimo de adintelada, ¿eh? Soportes verticales, columnas, pilares, cubiertas planas, adinteladas, volúmenes geométricos, un colosalismo arquitectónico impresionante, desproporcionado a la figura humana, y la columna como elemento sustentante primordial y muy decorativo, porque hay diferentes gustos, ¿vieron? Recordando aquellos tiempos donde se decoraba la parte de arriba de la columna con haces naturales vegetales y después se traslada a la arquitectura, ¿no? Bueno, tipología de la columna egipcia. La columna tiene una función sustentante y ornamental. Su introducción como elemento estructural en los templos supone la plasmación del recuerdo de la forma vegetal de la palmera, como les conté, o de otras vegetaciones. En un principio las columnas fueron simples haces de troncos, más tarde se sustituyeron por fustes de piedra estriados y en recuerdo de su origen vegetal, posteriormente vieron el fuste liso, marcó ya la distancia respecto a los orígenes. No obstante, sí los capiteles siguieron recordando aquel origen y pusieron hojas de loto, lotiformes, de papiro, papiriformes o campaniformes, o de palma, palmiformes. Y también algunos con cabezas de dioses, las columnas atóricas o osiríacas con cabeza de Hathor, cabeza de Osiris. Vamos a verlas. Ahí están, miren, columna egipcia, campaniforme o papiriforme abierta, campaniforme o papiriforme cerrada, también lotiforme y palmiforme o dactiliforme. ¿Vieron? Siempre basándonos en la naturaleza. Los nombres pueden levemente variar, pero son campaniforme, lotiforme, papiriforme, con capullos. Desde el punto de vista tectónico, como se dice, saben lo tectónico, es toda esta estructura, fuerzas que maneja la arquitectura y la ingeniería. El hecho de que por más que sea de piedra, colocar un capullo de una flor ahí arriba, da la sensación de que lo va a aplastar todo. Y sin embargo están ahí, ¿vieron? Como que es una cuestión dicotómica, ¿no? Es decir, como eh, están sosteniendo unas losas tremendos y te ponen un capullo, una imitación de capullo de loto ahí arriba, como que parece que no va a sostener nada. Por eso es una sensación atectónica, aunque la columna es ultratectónica. Todas a colores, por supuesto, pero ahí tienen la tórica o columna sistro de base circular. El capitel está formado por un dado de piedra que descansa sobre la cabeza de la diosa Hathor, que la diosa Hathor también tenía una forma de vaca y una forma humana también. Vean la columna protodórica. Ay, nos hace acordar a Grecia, ¿no? Sí. Por eso hay una teoría de que los primeros escultores en Grecia eran egipcios. Y los escultores se encargaban también de estas cosas, de la talla de capiteles. Lotiforme, de fuste fasciculado, parecen fascículos, ¿ven? O haces vegetales, formado por 4 o 6 tallos de loto de sección semicircular, y el capitel está formado por 4 o 6 flores de tallo. Sí, pero todo esto es piedra, ¿eh? Aclaremos. Bueno, y así estaban en el momento original. Era un colorinche, miren qué maravilla, debe ser fantástico ver esto. Quedan restos todavía de color, pero se perdió casi todo. ¿Mm? Ahí está, ¿se ve mejor?
Miren, pilar, cuadrado, columna, redonda, pilastra, pilar adosado al muro, semicolumna, la columna redonda, mitad en la pared. Es un poco la jerga de los elementos arquitectónicos. Muy llamativo. Y esto influenció mucho, ya que Lord eh, Howard Carter y Lord Carnarvon sacan a la luz la tumba de Tutankamón, influenció mucho el Art Deco, en la década del 20. Mirá, dicen, qué colores, ¿eh? Sí, ellos sí concebían la vida así. En estos libros antiguos, que a veces hay láminas muy bonitos, se ven estos dibujos. Bueno, columna campaniforme, palmiforme, fasciculada y columna de capital estriado. De capital estriado. Bueno, ahí tienen el pilón. ¿Se acuerdan del pilón? El pilón, los obeliscos, uno falta. Bueno, ya saben, algunos obeliscos originales están en ciudades europeas, ¿eh? París, Roma, Vaticano. Y otros, Washington hay otro. No el de Buenos Aires, ese no. Ese es un obelisco más alto y hecho en la década del 30 con hormigón. Y estos son originales. Las lesenas, que ahí se ven, esas hendiduras que refuerzan la estructura del muro. ¿Ven? Las lesenas, ahí se las voy a señalar. Acá, ven ahí. Y estas son las troneras, que son estos agujeros donde se colocaban, ven, postes para poner estandartes o antorchas, en fin, en festividades para iluminar. Y por supuesto, ya saben, acá se les desplomó, ¿vieron? Se les desplomó el dintel a pesar del rebaje y se ve la sala hipóstila. Y ahí se ve la avenida, el dromos con esfinges, que pueden ser, siempre la esfinge egipcia, a diferencia de la griega, es un león recostado con cabeza humana y claft, sin alas. La griega tiene alas y aparte está sedente. Y aparte puede ser cabeza humana, cabeza de carnero. Dromos, muy, muy lineal todo, muy simétrico. ¿Vieron? El de Stu está muy bien conservado, es de época tolemaica, es más chiquitito. ¿Ven? Igual la monumentalidad la conservan siempre, porque la desproporción está. Y se ve a Horus ahí en forma zoomórfica con el tocado de los dos reinos, al dios Horus, en forma de águila. Y, y bueno, ahí se ve las diferentes secuencias que yo les contaba. Traspasamos el pilón, ¿no? Entramos al patio y después nos vamos a la sala hipóstila. Depende de la categoría social. ¿Ven? Templo de Horus en el Fu. Sus características fundamentales son simetría, regularidad, repetición de elementos columnas para todos los templos egipcios. Generalmente estaban protegidos por una muralla y los fieles solo tenían acceso a las estancias previas, hasta el patio, más o menos ahí. El resto era de uso reservado a los sacerdotes, cuyas estancias se ordenaban alrededor de la naos o nave o cámara del dios. No existían imágenes divinas, solo algún símbolo, la barca de Osiris, y el nombre de la divinidad grabada en el muro en un cartucho. Bueno, ven, ahí está la sala hipóstila del templo de Horus, en el Fu. Los soportes, habitualmente columnas de tamaños colosales, alcanzaron mayor riqueza y diversidad durante el Imperio Nuevo, la dinastía del siglo XVIII, y sus formas están inspiradas en la vegetación del Valle del Nilo, palmeras, papiros y lotos. Pero ya saben que esto venía a colores. Hay algunos más de épocas más próximas ya al final de Egipto, el templete de época romana que recrea las formas arquitectónicas del Egipto faraónico. Bueno, acá el Roma hace lo suyo, me aparecen intercolumnios, ¿ven? Esos muretes entre columnas y bueno, hay variedad por ahí de variedad de capiteles. Bueno, los diferentes sincretismos. Y la influencia en el Art Deco se da en algunos teatros norteamericanos, hasta estaciones de servicio que estaban decoradas al gusto egipcio. Miren, se dio mucho en la década del 20, 30, 40, que el gusto a la egipcia. Y todavía se sigue viendo algunas decoraciones a la egipcia con estos dibujos tan llamativos, los cuadraditos. Es muy alegre, es muy exótica. El Art Deco y Egipto se relacionan. Bueno, pero les voy a mostrar algo fantástico, no lo van a poder creer. ¿Se acuerdan que les hablé de la electricidad? Bueno, vimos, acá relatan los arqueólogos, vimos asombrados bajo relieves de figuras humanas representadas sosteniendo, manipulando como alargadas ampollas, objetos cilíndricos que sin forzar la imaginación indebidamente le recuerdan a uno enormes bombillas eléctricas. Sí, en Denderah se encontró estos relieves, están los relieves, y bueno, los dejo pensando. ¿No son bombitas? ¿O eléctricas? Bueno, no sé.
Hay unas víboras que representan los filamentos. Y hay una teoría, y se ha hecho, ahora vamos a verlo, ¿ven? Este es el relieve. Hasta parece como unos fusibles, cosas de esas de las que llevan las torres de alta tensión, algo parecido. Lo que indica que posiblemente esta gente puede haber heredado. Miren, se ha hecho la recreación. Totalmente, se pueden funcionar con esas vasijas que ven ahí, tienen ácidos, como vinagre y demás, que hacen la acción eléctrica. ¿Cómo funciona una pila voltaica? Y posiblemente tuvieran, porque la explicación de entrar con antorchas a estas cámaras funerarias es imposible, quedan marcadas. Se quedarían marcadas, faltaría el oxígeno. Bueno, les dejo pensando, ¿qué les parece? La cuestión es que el relieve está. ¿M? Y a través de ese relieve se hizo esta recreación. Hasta qué poéticos, miren, le han dejado la base como si fuera floral. ¿M? A ver, acerquémonos un poquito a ver estas pilas. Se puede hacer, la receta está, ¿eh? Para generar electricidad. Bueno, y vamos a ver por último los templos rupestres del Nuevo Imperio, el famoso templo de la reina Hatshepsut. En árabe es el de Ir el Bahari. De Ir significa asentamiento, arqueológico también es una forma de determinar una construcción antigua en árabe. Y esta reina, que en realidad se hizo pasar por faraón y vistió como faraón masculino durante mucho tiempo y que no le quiso dar el trono al heredero, su esposo, Tutmosis, y bueno, y reinó 20 años. Y después, por el heredero, sobrino, Tutmosis III, creo que era, se la juró y la borró de todo registro hasta que se descubrió el templo que estaba intacto. Está impecable, mire. Es un templo funerario rupestre que está en la zona de los farallones, donde sostiene la piedra, de la reina Hatshepsut, de que reinó del 1478 a 1458. Ven, 20 años. Maravilla, ¿eh? Con terrazas, con terraplenes. Miren qué maravilla, qué perfección, cómo se conserva. Llegó a ser monasterio también en época copta. Muy bien, con terrazas de gran tamaño. Todo sistema de intelado y una buena relación medioambiental. Esto lo presenté una vez en una conferencia sobre el medio ambiente y el arte, porque hay un diálogo perfecto con el medio ambiente. Miren, verticalidad, horizontalidad. ¿Se adelantaron un poco o los arquitectos modernos copiaron de esto? Porque me viene a la mente el caso del convento que hizo, del monasterio que hizo Le Corbusier, y también lo integra con el paisaje, ¿no? Y ahí se ve, miren qué bueno que está. Ahí se ve perfecto, ¿eh? Miren que estuvo tapado mucho tiempo. Y esta reina, bueno, es un templo funerario, también, sí. Miren cómo se relaciona, cómo dialoga con el medio ambiente, ¿no? Bueno, hoy en día es uno de los puntos a visitar en Egipto, de muy buena conservación, estos templos rupestres. Y ahora vamos a ver uno que seguramente lo deben conocer ampliamente, que es el templo de Ramsés en Abu Simbel. Ahí está, donde está el lago Nasser, un lago que fue hecho en la década del 60 a través de la represa que hizo que el Nilo dejara de fluctuar naturalmente. Abu Simbel, el lago Nasser, para conmemorar su jubileo, porque Ramsés fue muy longevo, tan longevo que creyó que era inmortal y no se preparó su tumba. Vivió más de 70 años y en su jubileo del reinado, cada 25 años, ¿no? Se hizo construir este templo en lo profundo, ¿vieron? Valle, de la parte alta del Nilo, y del Alto Egipto, y es un rupestre, porque está excavado en la roca, vamos a ver, hubo un problema. Porque cuando se hizo esta represa, en su momento, no se concibió, no se le dio importancia que iban a quedar sepultados. No solo quedó sepultada toda la zona, sino que, y otros templos más chicos, sino que este también. Entonces hubo una movida internacional, todos los países se movieron, la UNESCO también. Egipto no tuvo interés en ese momento, pero sí el resto del mundo, junto con algunas personas sabias egipcias, para poder, vieron catedráticos y demás, para poder salvarlo. Se quedaba abajo del agua. Leí un montón de cosas que planeaban en ese momento, como hacer un parque acuático para el futuro, porque les corría el tiempo. Y al final terminaron sacándolo, cerrándolo todo.
Y fíjense cómo se ve de costado, porque tiene también entrada al templo con las 4 estatuas enormes, colosales, un primer vestíbulo, una sala hipóstila o columnada y un santuario. Igual la misma distribución que puede tener los que vimos antes, y miren cómo va rebajando los techos. Pero esto está metido adentro de la formación natural. Ahora ya no, porque tuvieron que sacarlo y generar una montaña de hormigón para poder recrearlo, porque si no se quedaba sepultado bajo el agua. ¿Mm? Y ahí se ven las 4 figuras sedentes, monumentales, colosales, que muestran un régimen casi, les diría, eh, faraónico absolutista total, en la época de Ramsés, y que a su vez Ramsés se representa junto a los otros dioses con los mismos rasgos, ¿no? Fíjense cómo, ahí se ve la foto de cómo iba eh, eh, creciendo, ¿ven? El agua y se podía llegar a tragar todo esto. ¿Mm? Y que hoy en día hay un lago enorme, y el interior, ¿ven? Y que los interiores representaban también a las 4 deidades, junto con Ramsés, en un recinto final donde hay un cálculo increíble. Mire, yo tenía entendido que había 2 cálculos, para el cumpleaños de Ramsés y para el momento de su coronación, algo así, que habían calculado cuando los ingenieros trasladaron esto en la década del 60, y que ya había computadoras más primitivas, pero había, no pudieron calcular las 2 fechas, y calcularon una, y entra una vez al año, la luz ilumina a las 4 figuras sedentes. Increíble, ¿eh? Qué cálculo tenían los egipcios, ¿no? Bueno, esa es la revista de octubre del 62, no, del 60 y... Esperen, a ver, ya vamos a mirarla acá. Estaba mirando la portada de la revista. Del 61, miren, octubre del 61, la portada de El Correo, una revista de la UNESCO, una ventana abierta sobre el mundo, que ya plantea, vean lo que querían hacer, había un montón de proyectos con este templo, y entre 1964 y el 68 se desmantelaron los 2 templos de Abu Simbel y se reconstruyeron 65 metros por encima de su ubicación original. Sin duda, una obra colosal, incluso para la época, que es una época ya moderna, ¿no? Dado que ambos templos estaban excavados en la roca, se tuvieron que dividir en bloques manejables de 807 bloques en el caso del Gran Templo, con una media de 20 toneladas cada uno de ellos, que se ensamblaron sobre un armazón de cemento reforzado insertado en el interior de una montaña artificial. ¿Ven? Miren la portada de la Life, dice Moving 50,000 Ton Treasure, ¿sí? Y la portada del Correo dice Salvad los tesoros de Nubia. Dice, la UNESCO hace un llamado al mundo. Participaron un montón de países y le pagaron a algunos países con pequeños templitos que se sacaban de la región también. ¿Ven? Tuvieron que sacarlo. Hasta juntaron, vieron lo que cerraban de piedra y lo volvieron a poner. Increíble el trabajo. Con grúas, sí, miren, increíble. ¿Esto lo quieren ver en acción? Ahora les voy a mostrar dónde lo pueden ver y después se las dejo linkeada en comentarios. Está en YouTube, sí, la de la National Geographic, En busca de la eternidad. Maravilloso documental de la década del 80, una de las mejores documentales de la National Geographic. Miren cómo sacaron todo, increíble, para salvarlo. Y algunos países le pagaron con pequeños templos, ¿no? En retribución, y por eso aparece en Madrid, por ejemplo, este templo egipcio entero, en una suerte de predio o plaza, ¿no? ¿Ven? El templo de Debod en Madrid, porque tuvieron que hacer un llamado internacional para poder, vieron, que todo el mundo salvara, ¿no? Esos templos, y lo hicieron. Bueno, esta es la documental que les recomiendo. Bueno, antaño venía en VHS, y después en DVD, en la colección que suele salir la National Geographic de todas sus colecciones, y está en línea, sí. Egipto en busca de la eternidad. No solo habla de esto, sino habla de otras cosas egipcias muy interesantes, unos 45 minutos 50 espectaculares, y muestran las escenas de cómo desmontaron el templo. Bueno, clase larga, pero la pueden ver si quieren al ritmo que gusten. Egipto se lo merece y uno se entusiasma hablando siempre de Egipto. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima clase, al próximo video. Muchísimas gracias por su atención. ¿Mm?
y en busca de la eternidad. Sí, Egipto siempre en busca de la eternidad.